regulación comercial nacional e internacional. Comencemos con el tratado que tiene México con la Unión Europea. Como dato, la Unión Europea cuenta con 27 países, 4 millones de kilómetros, 500 millones de habitantes, 23 lenguas oficiales, diversidad de tradiciones y culturas, diferentes rentas por cápita, tiene 50 años de existencia. Ahora hablaremos del origen del Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión Europea. En diciembre de 1997, México y los estados mencionados firmaron un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la Comunidad Europea, el cual sentó las bases para el Tratado de Libre Comercio entre ambas partes. A través de la entrada en vigor de 2 decisiones del Consejo Conjunto Unión Europea, se constituyó el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en julio del 2000 y entró en vigor en marzo del 2001. Posteriormente, el 10 de noviembre del 2004, la Secretaría de Economía, a nombre del Gobierno mexicano, y la Comisión Europea, a nombre de Comunidad Europea, suscribieron el convenio de financiación específico. El convenio considera la contribución total de más de 16,000 millones de euros. El objetivo del tratado es el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea. Más específico es facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y a los flujos de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio. El proyecto está encabezado por la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior y por la Comisión Europea. Los beneficiarios son la Aduana de México, la Dirección General de Normas, la SINACICA, que se encarga de la sanidad y calidad de los alimentos agroalimentarios, la Comisión Federal de la Competencia y la Profeco. A su vez, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las actividades para alcanzar los objetivos del proyecto desarrolla una serie de acciones y actividades tendientes a resolver problemas prioritarios y a fortalecer las capacidades institucionales y humanas de las dependencias involucradas. Por ejemplo, estudios sectoriales y análisis para ayudar al proceso de toma de decisiones, capacitación del personal de los organismos gubernamentales involucrados, apoyo a la modernización con equipo y tecnología. A su vez, en la aduana recibe estudios sobre las diferencias semejantes de los sistemas aduaneros que tienen México y la Unión Europea, a su vez la identificación de los obstáculos aduaneros y la facilitación del comercio entre ambas. Las normas técnicas, el proceso de armonización de normas y reglamentos, medidas sanitarias, se diseñó equipo y se dio inicio a la implementación de un sistema entre consumo de camarones y aguacates. En inversión, la conclusión y difusión de la guía Invertir en México, que se tradujo en inglés, francés y alemán. A su vez, la competencia, el proyecto ha acercado a la Comisión Federal de Competencia con sus homólogos europeos a través de participaciones de altos funcionarios en reuniones internacionales. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre una regularización que se llama UNCITRAL o CNUDMI, la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, por sus siglas, es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional, creada en 1966. Su objetivo es fomentar la armonización y unificación progresiva del derecho mercantil internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías fue en su fecha de adopción 11 de abril de 1980 y entró en vigor hasta el 1 de enero de 1988. Como una información extra, en 1968 la Comisión adoptó 9 materias con base a su programa de trabajo: la compraventa internacional, el arbitraje comercial, los transportes, propiedad intelectual, pagos internacionales, seguros, eliminación de discriminación, mandato o representación, legalización de documentos. Hablaremos también de la UNIDROIT. Es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Estudia los sistemas para coordinar y unificar la legislación privada y comercial de los países miembros, en concreto por lo que respecta a los contratos internacionales, una institución independiente que tiene una sede en Roma. Los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales fueron publicados por primera vez en 1995, siendo UNIDROIT una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como misión la unificación del derecho privado. De acuerdo con el preámbulo de los principios de UNIDROIT, establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y son de aplicación cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija por principios autonomía de la voluntad. También serán de aplicación cuando las partes se hayan acordado de su contrato se rija por principios generales del derecho. La lex mercatoria o expresiones semejantes. Como dato, lex mercatoria en latín significa la ley de la mercadotecnia. Ahora hablaremos de un tema muy importante que son los Incoterms. Los Incoterms se denominan los términos internacionales del comercio a todas aquellas normas que regulan la entrega de mercancías, productos y que se utilizan para aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales, que establecen las obligaciones y responsabilidades entre el comprador y el vendedor, que asimismo delimitan la práctica actual del transporte internacional. El objetivo de los Incoterms es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo que permita acordar los derechos y obligaciones del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se puede utilizar en contratos de compraventa efectuados en el extranjero. Entre sus objetivos está facilitar un intercambio de mercancías entre las partes